Un video que fue grabado en el mes de febrero y en marzo fue objeto de una denuncia por parte de la ASFI. Le estoy hablando de la situación de este TikToker que fue detenido, pero ya hoy al mediodía aproximadamente liberado. ¿Qué dice su familia? Y esto ha generado polémica. Hay un atentado contra la libertad de expresión. Le cuento que muchas personas se han pronunciado, incluso el defensor del pueblo, que es lo que dijo. Hoy hablamos de este tema aquí en vivo. Bienvenidos. Buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos aquí en vivo. Arrancamos de esta manera, con energía. ¿Cómo están? Bienvenidos. Me he quedado pensando en lo que acabas de decir. ¿Hasta dónde tenemos libertad de expresión? Muchos se han pronunciado. ¿Dónde deberíamos tenerla? Muchos se han pronunciado y desde la Defensoría del Pueblo, para ser específicos, Pedro Calizaya ha sido crítico con esto. Sí, exactamente. No solo él, la Asociación de Periodistas también. Políticos, candidatos. Exactamente. Muchos han hablado acerca del caso de este jovencito que tiene contenido financiero, ¿no es cierto? Ya hace bastante tiempo y que evidentemente ha sido noticia estos días. ¿Cómo estás, Tufi? Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Miriam. 30 horas entre rejas o en el encierro este joven por un video que puso en TikTok. Obviamente hace otros videos, hoy lo acabo de descubrir yo también, no sabía quién era, pero bueno, se puso en vigencia y se hizo visible por la aprehensión, una aprehensión que está cuestionada en cuanto al procedimiento por parte de abogados, por parte de la Defensoría del Pueblo. Dice su papá que lo notifica, que en realidad la orden de aprehensión estaba vencida, pero igual lo llevaron entre rejas. Ese es el tema, creo yo, de procedimiento que está siendo cuestionado. Además, evidentemente, libertad de expresión. Se han pronunciado organizaciones como los periodistas, Miriam, Luciana. Claro, sí, se entiende que era una orden de aprehensión que estaba ya desestimada por la Fiscalía. Y la ASFI dijo que si bien lo denunció, pero nunca pidió que lo aprendan. Es decir, hay tantas versiones que al final de cuentas creo que ha habido un cruce de toda esta información para que se llegue a esta situación y quede él aprendido. Hoy hablaremos de este tema con los protagonistas, pero también tendremos detalles respecto a la situación del mundo, panorama internacional, Rusia y este terremoto de 8.8 de magnitud que ha generado, por supuesto, temor, alertas, alarmas, claro, y estas consecuencias. Terribles consecuencias, señor Cito, y además una repercusión también en América Latina. Claro, esta tarde en Chile, por ejemplo, estaban preparados porque a las 4 de la tarde se decía que iba a llegar el efecto del tsunami. Olas de 1,75 m aproximadamente. Sí fueron elevadas, no llegaron a los 3 metros como en Japón o como en la misma Rusia. Sin embargo, las alertas estaban ya previstas. Exactamente. Y durante toda la madrugada se ha estado monitoreando qué iba a pasar en Hawái, por ejemplo, que también estaban esperando ese rebote. ¿No? Te cuento que Honolulu, les cuento, Tufi, Miriam, se ha evacuado a muchísimas familias y se las ha puesto a buen resguardo en los miradores que hay en este lugar, que es muy turístico por la altura que tienen, para evitar cualquier situación de riesgo. Exacto. Pero Tufi, tú has visto que también los animales han sufrido, ¿no? Estas ballenas varadas, por ejemplo, en las costas de Japón, qué lamentable. Susto mundial, pero se diluyó lo peor en cuanto a la alerta del tsunami. Afortunadamente, las costas, sobre todo del Pacífico, que están más cerca de nosotros, no pasó lo que se temía, y eso es bueno. Tampoco sabemos de muchas víctimas, y eso también es bueno, a pesar de la intensidad, la magnitud de este terremoto que generó un susto mundial, reitero. Evidentemente, la naturaleza tiene estas cosas. Claro, bien, llega sin avisar, ¿no es cierto? Es terrible poder predecir un terremoto de esta naturaleza. Y tú hablabas de que había una relación del movimiento que hubo en Rusia con otros movimientos que se han generado en nuestra América. Sí, por el cinturón de fuego del Océano Pacífico, que bien lo explicábamos hoy, que tiene que ver con 31 países que de alguna manera están dentro de esta franja y que concentra el 90% de los terremotos en todo el mundo. De todas formas, eso te hace pensar, ¿no es cierto, Tufi? Estamos preparados para un terremoto de esta naturaleza, de esta magnitud 8,8, realmente ha sido bastante fuerte. Así es, hablaremos de este tema aquí en vivo. ¿Les parece un poco de altísima, música? Altísima. Así es. Exactamente. Sí. ¿Música, Tufi? Vamos a la música, hace falta.
Hoy Bolivia habla de... Señores, hoy Bolivia habla de que Morena, la agrupación política de la alcaldesa del Alto, ha confirmado definitivamente su declinatoria, a pesar de que recién mañana estarían oficializando esta información o esta decisión ante el Tribunal Supremo Electoral. Pese a que no es oficial ante el tribunal, como lo dices, ¿sí? Miriam, ya ha habido un pronunciamiento por parte de algunos vocales manifestando y diciendo esto de manera textual: las elecciones no son una chacota, ya hay papeletas impresas y que se asumirá de alguna manera cuál será, si es que hay, una sanción. Además han dicho de que si a alguien se le ocurriría votar por la señora Eva Copa, eso sería considerado un voto nulo. Exactamente. Hoy Bolivia habla de 2 días de feriado, y esto sí que ha generado repercusiones, sin actividades 6 y 7 de agosto. A ver, por un lado, industriales han dicho que esto no debería ser así, que solo el 6 de agosto se han pronunciado, sí, porque ha manifestado que esto va a traer pérdidas económicas. Y la CAINCO dijo lo mismo. Sí, y hoy el alcalde, Iván Arias, sí, dijo lo contrario, que el feriado debería ser 6, 7 y 8 para promover la actividad turística. Exacto. Turismo, gastronomía, comercio, en fin, hay muchas actividades, incluso artísticas, que se pueden promover y generar un movimiento económico realmente interesante, pero no entiendo por qué no lo ven así. Opiniones encontradas. Hoy Bolivia habla de, atención, la situación se torna crítica, ya son varios focos de calor, están aumentando de 1.017 a 4.160 en un solo día, y esto ya es alarmante. Es preocupante, definitivamente, tema importante para nuestro país. Hoy Bolivia habla de fracaso en el tercer intento, no se instaló la sesión para tratar créditos. David Choquehuanca intentó instalar la sesión, pero no se pudo, muchas licencias. Sí. Varias licencias. Sí. ¿Hasta cuándo? A ver. Hoy Bolivia habla de, señores, los panificadores están advirtiendo, están yendo a un paro de 48 horas, quieren subir el pan a un boliviano en su precio, también la marraqueta. Está escaseando, Miriam. Que además está chiquita, sí, ¿no? A ver, veremos qué dicen las autoridades. Dice que ya han comenzado a distribuir harina, pero vamos a ver qué pasa mañana. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tengo una pregunta en redes sociales, ya tenemos muchísimas repercusiones y votación que está latente. ¿Usted cree que el tiktoker Villafuerte cometió delito financiero? Sí, ¿no? ¿Qué opina la gente? Vamos a ver cómo está nuestra votación. Hasta ahora, por el sí, solo un 18%, 82%, un rotundo no, es lo que opina la gente en nuestras redes sociales. Hablamos de este tema. Señores, peligran los bancos de Bolivia. Lo único que hizo fue opinar de cómo está esta situación en el país y de lo que no hay dinero. Él no robó, no hizo nada, y ahí está preso, un joven de 21 años en una celda por no hacer nada. Directamente detenido, traído aquí a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. No tiene mayor información sobre este proceso. Promueve para que todas las personas retiren sus ahorros de estas entidades financieras. Esta orden de aprehensión no ha sido solicitada por ASFI. Nosotros jamás hemos denunciado por qué esta persona estuviese refiriendo al tipo de cambio de nuestra moneda nacional contra el dólar. Se lo habíamos adelantado con diferentes pronunciamientos por parte de personalidades, políticos, autoridades respecto a la situación de este tiktoker. Hablemos del tema desde Santa Cruz, Tufi. Así es, Luciana. Estamos con la mamá de este joven, Cristina Natush, que seguramente vivió mucha angustia en estas últimas horas. También está el ministro de Gobierno con nosotros, Roberto Ríos, para hablar de este y otro tema que hoy también es muy importante, ocurrido en Santana de Yacuma. Pero comenzamos básicamente con este tema, con la mamá y con el ministro, por supuesto. La saludo inicialmente a la mamá de este joven. Señora, buenas noches. ¿En qué estado se encuentra en este momento su hijo? ¿Han concedido finalmente la libertad? ¿El caso se ha cerrado? Buenas noches, gracias por la entrevista. Mi hijo se encuentra bien, gracias a Dios. Él está fuerte, fortalecido, aprendiendo de esta experiencia, ¿no? A su corta edad de 21 años ha tenido que vivir un abuso, ¿qué le puedo decir? Algo que no nadie quisiera, ¿no? Para su hijo. Gracias a Dios él está bien y más fuerte, ¿no? Le han dado la libertad porque era una denuncia infundada, sin sentido,
Él nunca dijo, no dio una información falsa. Acabo de escuchar a la señora de la ASFI que decía, atentó contra lo que podría producir, mejor dicho, que las personas vayan y saquen su dinero masivo. ¿Qué dinero vamos a ir a sacar del banco si no nos entregan nuestros dólares? O sea, es hasta absurdo y ridícula la versión que da la señora de la ASFI. Señora, ¿en qué circunstancias lo aprendieron? Porque escuchaba decir a su esposo que ya había sido vencida la orden de aprehensión que ejecutaron. Menciona inclusive a un capitán como que ejecutó esta aprehensión sin contar con el respaldo suficiente. ¿Usted nos puede explicar? Exactamente. Para empezar, mi hijo nunca fue citado ni sabía que existía una denuncia por el delito de información falsa. No sabía. A él lo han secuestrado saliendo de la casa de su hijo. Aparecieron un auto blanco, salieron dos personas vestidos negros que parecían unos maleantes, que parecían unos secuestradores. Le tapan el paso, le muestran una orden de aprehensión. Mi hijo muy respetuosamente los acompaña. Cuando él llega a la FELCC, recién le informa que era una denuncia de la ASFI. Esa noche quisimos averiguar qué más proseguía. No había fiscal, no había un investigador al caso. La orden era un exhorto que venía de La Paz y él tenía que ser llevado a La Paz. Nos dijeron a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, 10 de la noche, y nunca, gracias a los activistas, gracias a la familia que estuvimos ahí, no se lo llevaron a La Paz. En el transcurso de las madrugadas, porque estuvimos en vigilia, tuvimos contactos que nos hicieron llegar el cuadernillo de investigación y todo lo que acontecía acerca de su denuncia, y nos topamos con la sorpresa de que el fiscal Fran Vázquez Oblita de La Paz había emitido la orden de aprehensión el 5 de junio. Y también el 30 de junio, el mismo fiscal, Fran Vázquez Oblita, dictó su resolución de rechazo de la denuncia falsa. Él mismo dictó esa resolución de rechazo. Inclusive hemos leído bien esa resolución, está bien argumentada, diciendo que no tiene sustento, que no están las pruebas necesarias. Por eso la rechaza esa denuncia. Grande nuestra sorpresa cuando el 9 de julio el capitán Carlos Tapia Halcón hace un informe diciendo que había venido a la casa de Juan Carlos Villafuerte, que no había sido que había ido al domicilio de Juan Carlos Villafuerte y que él estaba escondido en su casa, ¿no? Que él no salía. Eso es absurdo. Este capitán Carlos Tapia Halcón se había tomado la molestia, no sé si sus cámaras pueden ver, había venido a mi casa, a nuestra casa, nos ha tomado foto, creo que no se va a apreciar, pero nos había tomado fotos de todos los ángulos de mi casa. Yo no tengo un problema en mostrar mi casa, soy trabajadora, mi esposo igual. Pero a lo que me voy, él sacó foto de arriba, de abajo, de la movilidad, saliendo del garaje, tiene placa de la movilidad. Si él estuvo tan cerca de mi casa, del portón, de mi movilidad, ¿por qué no se acercó, tocó la puerta o nos dejó la citación? Entonces él hizo un informe malicioso, temerario, diciendo de que él estaba escondido ahí. Este mal capitán, funcionario policial que conoce mucho de las leyes, haciendo ese informe del 9 de julio, a sabiendas de que la orden ya no servía porque ya estaba rechazada esa denuncia, tomó esa orden de aprehensión, que la misma orden de aprehensión que nos dieron dice fecha 5 de junio, y arbitrariamente lo detienen a mi hijo. Lo secuestran, no puedo decir detienen, con esa orden. Ahora, nuestra interrogante como familia, en el transcurso de 30 de junio al 9 de julio que él hace ese informe, ¿qué autoridad dijo que venga y haga un informe? ¿Qué autoridad dijo que use ese mandamiento? Alguien tuvo que haber ordenado o alguien tuvo que haber puesto unos pesos a ese policía para que haga ese secuestro a mi hijo. Esa es la situación.
Bien, señora Cristina, vamos a continuar analizando el caso. Le voy a dar la palabra a Luciana, que tiene también la voz de un actor en este sentido importante en el escenario que se ha dado. Luciana. Sí, Tufi, gracias. Y vamos a escuchar a continuación cuál es la declaración que se ha brindado hoy justamente sobre este tema desde la ASFI. En febrero, esta autoridad de supervisión ha tomado conocimiento de un video que había subido este ciudadano mediante la plataforma de TikTok. En este video hace declaraciones aludiendo específicamente a que peligraban los bancos, es decir, entidades de intermediación financiera que se encuentran reguladas y protegidas también por mandatos legal, ¿no? Además promueve para que todas las personas retiren sus ahorros de estas entidades financieras, ¿no? Entonces, advertidos de este video que estaba en la plataforma de TikTok, nosotros hemos efectuado el análisis y verificando que concurría el tipo penal que ha sido detallado precedentemente, se ha presentado el 11 de marzo de esta gestión una denuncia ante el Ministerio Público, como corresponde, para la averiguación histórica de la verdad de los hechos. Hasta ahí fue la participación, o sea, de nosotros como ASFI. Entonces, sí hemos tomado conocimiento ayer de que se habría emitido la orden de aprehensión. Esta orden de aprehensión no ha sido solicitada por ASFI, como se ha malinterpretado y malentendido por diferentes actores. Se ha publicado un video que no corresponde al video por el cual se ha denunciado. Nosotros jamás hemos denunciado porque esta persona estuviese refiriendo al tipo de cambio de nuestra moneda nacional contra el dólar. No ha sido por esas las razones. Como les digo, es muy textual y puede ser verificable en cualquier momento. También vamos a conocer la posición del expresidente de la Asociación Nacional de Periodistas, don Raúl Peñaranda. El caso del TikToker Villafuerte es un ejemplo flagrante de violación a la libertad de expresión. No es posible que un TikToker que da consejos, opiniones, tiene criterios sobre el sistema financiero, sobre la banca, sobre el dólar, y que le dice a las personas le conviene comprar, vender sus dólares o comprar criptomonedas. Afortunadamente ha sido tal la reacción de la sociedad, de todos los sectores políticos, sociales, de los periodistas, etcétera, contra esta flagrante violación a la libertad de expresión, que ha sido tal la presión que el fiscal general ha terminado por ordenar la liberación de un muchacho, de un TikToker que nunca debió haber sido detenido. Claramente, y es verdad, eso es algo que debería preocuparnos notablemente, lo que la madre de Juan Carlos Villafuerte ha señalado, de este TikToker ha señalado, y es que esto ha sido un secuestro. No había una orden de aprehensión, no se ha cumplido nada del debido proceso, simplemente van y lo toman en su casa, realmente un secuestro. Esto es algo preocupante. ¿Cómo es posible que todavía en un régimen que está ya en la fase final se permita hacer este tipo de abusos? Los cometía al principio, pero los sigue haciendo ahora, y eso es realmente una muy mala señal. La libertad de expresión tiene unos límites, pero acá en las acciones y en las declaraciones que ha hecho este TikToker, yo no encuentro que haya traspasado los límites razonables de la libertad de expresión. La libertad de expresión está regida por numerosas normas, leyes, incluso por la propia Constitución, pero en este caso no se puede decir, según mi criterio, que se haya violado, por ejemplo, la ley de delitos financieros. Así que ha sido un abuso en toda la línea. Esa es la mirada del expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. También hemos escuchado la versión de un funcionario de la ASFI. Señora Cristina, ¿qué piensa usted en relación a lo que ha afirmado la ASFI, que no fue la intención de la ASFI la aprehensión, sino que simplemente la denuncia? Y le agrego además la pregunta de qué va a pasar con el caso. ¿Ya se ha cerrado o todavía queda abierto, según lo que ustedes han podido averiguar en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen? No, el caso está cerrado, ¿no? Porque le han dado libertad irrestricta. En cuanto al funcionario de la ASFI, creo que ellos están mal informando. Ellos dicen, solo presentamos la denuncia, lo demás se encarga la Fiscalía. No, señores de la ASFI, tienen abogados.
cuando una persona hace una denuncia, tiene que estar en todo el proceso. Ellos tienen que garantizar el debido proceso de citarlo, escuchar su otra versión. No es, hago mi denuncia y me voy y me deslindo. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué clase de abogados son los de la ASFI? Hoy vi la declaración de la presidenta y la verdad que no hice mal en una de las declaraciones que hice, que la verdad ella quiere juventud pobre y burra, creo que burra como ella. Porque no es presento la denuncia, quien lo aprende ya es el policía, el fiscal. No, quien lo aprende, quien ordena su aprehensión es quien realiza la denuncia. ¿Por qué? Porque yo como denunciante quiero escuchar la otra parte, o como dicen, quiero verlo preso, quiero verlo detenido. ¿Qué clase de autoridades tenemos en la ASFI? Díganme, para que digan, hice la denuncia, la dejé ahí al fiscal y me voy a hacer otra cosa. ¿Qué estupidez más grande, no cree usted? Yo creo que cualquier persona de derecho sabe que eso no es así. Se quiere lavar las manos. Como dice, hice la denuncia, yo no lo aprendí. Claro que fue la ASFI que lo aprendió. Claro que fue la ASFI que dijo, ¿no? Urgente, deténganmelo. Llévenlo preso, tráiganlo acá a La Paz, lo vamos a asustar y preso en cualquier cárcel para que aprenda. Nada más. Que no diga que no hay dólar. Que nadie sepa, nos quieren mantener ahí calladitos. Cuando sabemos que no hay dólar, es una charla de todos los días. Yo misma tengo dólares en el banco. No los puedo sacar, el banco me quiere dar en boliviano. ¿Cómo voy a sacar mis dólares en boliviano después para comprar en dólares? Porque necesito dólares. Pierdo. Todos perdemos, ¿sí o no? No perdemos un peso, perdemos más de 10 pesos. O sea, ¿qué mentira dijo mi hijo al decir que la plata sacamos, que los bancos no nos devuelven los dólares? En vez de estar él, como dice la AFI, persiguiendo jóvenes por la opinión, la función de la AFI es otra, velar por nuestros ahorros de nosotros. Las personas que tenemos ahorro en el banco nos tienen que dar lo que tenemos, lo que hemos dicho y hemos confiado en esa institución. Pensamos que la AFI está para controlar a las entidades financieras, a los bancos, las mutuales, y no es así. Se están ensañando con un muchacho que solo opinó que en este país no había dólares. Y otra cosa, mi hijo también sugirió que existen las criptomonedas, que existe la UST, cuando la misma señora de la AFI dijo que está permitido la criptomoneda. ¿Acaso Yacimiento no usó UST, no sé qué, para comprar combustible y ahí subió más el dólar? O sea, no sé qué clase de autoridades tenemos que malinforman, dicen una cosa, hacen otra. No me explico, la verdad que tenemos autoridades burras, discúlpeme la expresión, pero estos abogados de la AFI quieren presentar una denuncia y que la aprehensión y lo demás vaya por culpa del policía. Al policía le ordenan que vayan y detengan. Bien, señora Cristina, le agradezco mucho darnos a conocer su posición, su mirada sobre lo que le ha ocurrido en la familia. Volveremos en cualquier otro momento. Gracias por estar aquí en vivo. Gracias. Bueno, así hemos tenido la versión de la mamá de Juan Carlos Villafuerte, que fue aprehendido durante 30 horas aquí en Santa Cruz de la Sierra, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por una denuncia vinculada a la producción de un video que, según la ASFI, utilizaba información falsa y que generaba un delito financiero vinculado a un efecto de retiro de depósitos de la banca. Está con nosotros el ministro de Gobierno también esta noche para referirse a este caso. Está ahí el cuestionamiento relacionado con la actuación policial. Ministro, buenas noches. Usted ha escuchado la versión de la madre del aprehendido. En realidad habría caducado una orden de aprehensión o más bien habría sido rechazada por el mismo fiscal que la emitió, pero aún así, según la versión, habría actuado un capitán de la policía en su aprehensión. ¿Qué informe tiene el Ministerio de Gobierno en relación a esta aprehensión? Buenas noches, ministro. ¿Cómo está, Tufi? Muy buenas noches. Es importante primero señalar y quiero dejar en claro que mi intervención se va a emitir en función a comunicar cuál es el procedimiento que ha realizado la policía para ejecutar esta orden de aprehensión. Entiendo y comprendemos desde mi posición el malestar de la madre de familia, porque sin duda alguna yo también soy padre y a nadie le gustaría que su hijo pase por esta situación. Sin embargo, es importante informar lo siguiente.
Esta denuncia ha sido presentada justamente por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, en función de un video en el cual, desde el análisis de aquella instancia, se puede advertir alguna información que pone en riesgo el sistema financiero, así como también otro tipo de elementos. Como tú mencionabas, Tufi, en primera instancia esta ha sido aceptada en el Ministerio Público. Algo que es importante puntualizar, esta denuncia se ha presentado en La Paz, Tufi, no ha sido en el departamento de Santa Cruz. Y ese es el primer elemento que es importante que ustedes lo sepan, porque en función, posteriormente, se ha presentado un rechazo y siguientemente la policía boliviana, la FELCC, en el departamento de Santa Cruz, ha ejecutado una orden de aprehensión, que es del mes de julio, que es firmada justamente por el fiscal de La Paz solicitando la cooperación institucional, porque el caso está radicado en La Paz. Sin embargo, ya que la persona se encontraba en Santa Cruz, solicita este apoyo, y es en ese sentido que la policía, una vez que se le ha notificado con esta orden de aprehensión, procede a ejecutar la misma. Ya sobre el procedimiento yo no voy a entrar en mayores detalles ni en mayor controversia, considerando de que también existen las vías en las cuales las personas pueden acudir si es que considera que se le han vulnerado sus derechos o no se ha respetado el debido proceso. Sin embargo, es importante aclarar de que el momento en que la policía ha ejecutado el mandamiento de aprehensión, existía una orden de aprehensión vigente. Luciana, Miriam. Bien, le agradecemos al ministro. Entendemos que la explicación que nos está brindando tiene que ver con el procedimiento que se ha seguido por parte de estas determinaciones de la justicia. De seguro esto va a requerir también un informe oficial para que puedan brindar las autoridades de justicia. Ministro, me permito cambiarle el tema porque también lo hemos convocado para poder conocer cómo van avanzando las investigaciones respecto a lo sucedido en Santana de Yacuma. Bien, Luciana, justamente el día de hoy hemos informado sobre los resultados que se están logrando en función no solo al desplazamiento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico hasta lo que es el municipio de Santana de Yacuma, sino también el trabajo constante y coordinado con el Ministerio Público a través del fiscal departamental. Entre ayer y hoy se han ejecutado 7 allanamientos, de estos 3 en Santana de Yacuma, 4 en la ciudad de Trinidad, porque de alguna manera se ha podido relacionar o existir una conexitud entre los sucesos de Santana de Yacuma con otras personas que estarían residiendo en Trinidad. A partir de estos allanamientos se ha podido aprehender a 2 personas de nacionalidad brasilera, una tercera persona que está en condición de arrestada, que es de nacionalidad boliviana. Además, dentro de estos allanamientos se han identificado 2 armas, así como también con sus cartuchos, con sus proyectiles de arma de fuego, y de igual manera se ha podido secuestrar 2 vehículos. Toda esta información, todos estos resultados se han obtenido en función no solo a las declaraciones de algunos testigos que han estado en el lugar, sino también al levantamiento de indicios colectivo que se ha hecho en el lugar del hecho, así como también la recolección de cámaras de videovigilancia. Bueno, la persona que murió, que fue tiroteada, Edgar Dorado, era parte del equipo de mucha confianza del señor Nayar, ¿no es cierto? ¿Cómo está aquella investigación? Porque además de él, me imagino que todavía hay otros prófugos, ¿no es cierto? Bien, Miriam, muy buenas noches. Justamente está la persona que ha sido victimada, que ha sido acribillada en este caso, porque él presenta 7 proyectiles de arma de fuego en el cuerpo, y en el levantamiento de los indicios que realizó la policía se han evidenciado 23 disparos de proyectil de arma de fuego en el vehículo en el cual estaba él transportándolo. Esta persona contaba con un mandamiento, con una orden de captura, tanto nacional como así también internacional, es decir, él tenía una alerta roja por Interpol por estar vinculado y ser parte del asesinato de 3 efectivos policiales en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de Borongo, que justamente tiene como uno de los principales involucrados, pero además que ya cuenta con sentencia, Misael Nayar. Pero además esta misma persona cuenta también con antecedentes relacionados a lo que es la ley 1008 por tráfico y portación de sustancias controladas. Todos estos elementos
nos hacen presumir un primer indicio de que este acribillamiento estaría relacionado con un ajuste de cuentas. También se están manejando otras hipótesis, pero la investigación hasta el momento nos ha podido advertir todos estos resultados, pero además informar que continúan realizando el trabajo a partir de la presencia de la FELN y la FELCC, así como también el DACI y la Fiscalía Departamental. ¿Hay otros vínculos que podrán dar nuevos detalles? Ministro, sí. ¿Sí? Bueno, justamente el trabajo investigativo y en función a la aprehensión de estas personas que se han realizado y las declaraciones que brindan, nos va a poder permitir programar o solicitar nuevas órdenes de allanamiento, futuras aprehensiones o también ver qué rumbo sigue el caso. Hay una pregunta que ronda, que es ¿por qué estaba el señor Dorado libre, considerando que tenía una orden de aprehensión y una alerta roja desde hace 3 años, si no me equivoco? ¿No hubo la forma de encontrarlo? Eso justamente era un trabajo de inteligencia y del equipo de investigadores que estaban realizando de la policía boliviana. Es por eso que una vez que se ha suscitado el hecho en Porongo, inmediatamente se han activado las alertas y al no presentarse ante la justicia se ha emitido esta orden de captura internacional. Él estaba siendo buscado por la policía boliviana. Se tenía información que él estaba realizaba viajes entre Brasil y Bolivia por puntos no autorizados, y de alguna manera se estaba trabajando en lo que es la identificación y localización del lugar. Sin embargo, todos estos elementos de igual manera nos van a permitir tener mayor certeza sobre cuál era el rumbo que seguía esta persona, porque como te mencionaba, ya se han tomado las distintas declaraciones, pero además hay una persona que estaba acompañando a él el momento de que se ha suscitado este hecho, lo cual sin duda alguna su declaración también va a ser muy importante para poder tener información sobre estos cuestionantes que tú hoy formulaste. Ministro, el señor Dorado estaba señalado como una persona clave en el crimen, el triple crimen del Urubó, de los policías. Esta muerte traba de alguna manera el desarrollo de la investigación, el esclarecimiento del hecho, ya está totalmente esclarecido. Bien, justamente esos informes son los que hemos pedido, Tufi. No olvidemos de que ya en este caso, y lo repito, se tiene una persona sentenciada que ha asumido la culpabilidad, que en este caso es Misael Nayar. Se tenían otras personas identificadas, una de estas era la cual ha sido acribillada. Sin embargo, ya se han solicitado los informes, se está trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público para poder determinar cuáles son las acciones que quedan pendientes en el caso del triple asesinato de policías, y por otro lado también conocer y profundizar la investigación sobre este último hecho que se ha suscitado en Santana de Yacuba. Muchas gracias, ministro, por explicarnos esta situación. Hasta una próxima. Muchas gracias, Tufi, a ustedes. Que tengan muy buenas noches, un buen descanso. Gracias, ministro. Volvemos, Luciana, Miriam, a continuar con el desarrollo del programa. Exacto, y vamos a dar un pequeño descanso, ¿no? Tenemos que hablar acerca de los medicamentos. Y es que las farmacéuticas dicen que tienen que pagar hasta un 130% más respecto al dólar para poder conseguir los medicamentos que usted necesita para cualquier emergencia, para cualquier situación, porque hay personas que necesitan medicarse todos los días y que tienen enfermedades predeterminadas, por ejemplo. Es muy complicada esta situación, pero vamos a hablar de inmediato con el doctor Freddy Ceballos, vicepresidente del Colegio de Bioquímicos y Farmacia de Santa Cruz. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, agradecido por esta entrevista. Tengo que decirle desde ya que realmente como parte de la población sí estamos muy preocupados porque hemos visto cómo esto ha ido incrementándose desde el año pasado, ¿no es cierto? Y no solamente incrementándose en precios, sino que también hay escasez de determinados medicamentos. Claro, mira, hace 2 años nosotros veníamos anunciando, ¿no es cierto?, si no se tomaban las previsiones necesarias, la permanente subida del dólar, ¿no es cierto?, ha hecho de que las importaciones de los medicamentos de materia prima y de medicamentos terminados ha ido incrementando, ¿no es cierto?, porque hasta enero del año pasado, o hasta enero de este año ya aproximadamente unos 200% subió, y este año ya ha sido poco la subida, ¿no es cierto?, entre 50, 60%, pero desde hace 2 años ya ha subido casi 260%, ¿no? Y es preocupante.
y ahora ya la escasez de medicamentos se siente, se ve peregrinando, ¿no es cierto?, de muchos pacientes por algunos ítems que ya no hay en las farmacias, y eso es preocupante, ¿no? Claro, usted habla de materia prima, porque evidentemente, y esto hay que ser también honestos con esto, doctor, por favor, para que usted pueda explicarle a la población con mayor claridad. Los laboratorios que tenemos, no todos tienen las materias primas necesarias para elaborar los diferentes medicamentos que necesitamos. Claro, el 95% o un poquito más es la que se importa de materia prima para que nuestra industria nacional elabore los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, casi el 100%, o sea, materia prima nosotros no hacemos, ¿no es cierto? Y un 80% viene de la India, un porcentaje viene de Europa, otro de Estados Unidos, que son medicamentos de últimas moléculas descubiertas, ¿no es cierto? Y después, o sea, el país, o sea, no investiga nada, ¿no?, respecto a la industria farmacéutica. Qué bien que lo menciona, doctor Ceballos, y yo quería consultarle justamente eso, si ha habido acercamiento con las autoridades en salud en nuestro país para poder analizar la situación y cómo ven los meses próximos ustedes. Lo preocupante es de que se han liberado impuestos, se han dado un monto de dinero, un monto de dólares para la importación, pero no ha solucionado, ¿no es cierto? Ayer parece que hemos visto una conferencia de prensa de CIFABOL, de la Cámara de Industria, que no les han dado, ¿no es cierto?, los dólares para la importación, y suponemos que hasta fin de año pues vamos a pasar lo que hemos pasado en la pandemia, ¿no es cierto?, de que no existan medicamentos y se va a desabastecer y el acceso a medicamentos no se va a garantizar a la población, ¿no? Tufi. Doctor Ceballos, ¿cuáles son los medicamentos más críticos en cuanto al alza de precios, si usted nos puede ayudar a identificarlos, por ejemplo? Los medicamentos que tienen alto costo son los que ahorita no están trayendo, ¿no es cierto?, los quimioterápicos, o sea, de enfermedades crónicas. Hace un mes aproximadamente una colega de Cochabamba me escribió que no encontraba en Cochabamba, y si podía buscarles, encontraba aquí que dependía su vida, ¿no es cierto?, de ese medicamento. Y lamentablemente, así como este caso, hay muchos casos ya, ¿no es cierto?, de que no existen ya algunos medicamentos, y en estos casos, o sea, no se puede dejar a medias el tratamiento. Entonces, uno va empeorando, ¿no es cierto?, a medida de que no sigue con el tratamiento. Los medicamentos de última generación resultan ser los más caros, doctor. Así es, los de última generación y los quimioterápicos, ¿no es cierto?, que llegan a costar 20.000, 30.000 bolivianos solo una dosis. Y según los criterios de los médicos especialistas, es cada semana, cada 2 semanas. Entonces, imagínense 20.000, 30.000 bolivianos por semana para un paciente, y de paso que no exista y que la subida siga, ¿no es cierto? Entonces es preocupante. Definitivamente sí, doctor. Lo que usted dice sí es importante, porque hay personas que tienen enfermedades crónicas y que son dependientes de medicamentos que ahora o no los están encontrando o están encontrando, pero a un precio elevadísimo. Nos sucede a muchos de nosotros. Doctor, insisto en esto. Nuevamente se va a solicitar o se va a buscar un acercamiento por parte de las autoridades para de alguna manera paliar esta situación. Mire, lo que nosotros siempre hemos impulsado es de que el gobierno, ¿cierto?, incentive la industria nacional, promoviendo a nuestros profesionales a hacer investigación, ¿no es cierto?, para que empecemos a hacer moléculas. Hace muchos años yo alguna vez me había reunido con una presidenta de la Cámara de Diputados, le dije, ¿por qué no hacemos investigación? Y me dijo, estamos 80 años atrás y es imposible que ocurra esto. Entonces, con todo lo que ahorita vemos y está ocurriendo, sería bueno de que impulsemos, ¿no es cierto?, a partir de esta situación de falta de medicamentos, la subida de dólares, de que el gobierno impulse, ¿no es cierto?, a nuestros profesionales a hacer investigación, trabajar en la industria nacional para ir generando incluso nuestra misma economía, ¿no?, ayudando a nuestra misma economía. Doctor, además del encarecimiento de los medicamentos, ¿qué se puede decir en relación a la dotación de medicamentos e insumos a los hospitales? ¿Se está sintiendo el impacto de este alza de precios también en la provisión directamente en los hospitales?
Eso es lo que vemos por los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, las licitaciones que deben estar existiendo no debe estar abasteciendo para que puedan darles a los hospitales de primero, de segundo, de tercer nivel. Permanentemente están con paros, ¿no es cierto?, en los diferentes niveles y los medicamentos son los que no hay, ¿no? Y entonces ese paciente tiene que salir afuera, ¿cierto?, a las farmacias unipersonales, y eso complica la parte económica para los que sí son abastecidos por la parte pública, ¿no? Bien, doctor, en algún momento hablábamos de la preocupación del contrabando, de medicamentos que llegaban sin la autorización respectiva y se vendían de una manera irregular. Y ahora hablamos de que medicamentos no están llegando a raíz de la situación de los dólares y los insumos para que nuestros laboratorios puedan fabricarlos. El Ministerio de Salud se ha comunicado para poder abordar este tema al margen del contrabando, sino la situación real de los dólares. Sé que usted me ha hablado de investigación y esto hay que promoverlo. Sí, claro, es muy importante, pero eso no va a ser una solución a corto plazo por la situación que estamos atravesando. Claro, mire, hace más de 10 años nosotros, con varios ministros de salud, hemos venido impulsando una nueva ley de medicamentos, que esta misma ley de medicamentos está obsoleta hace más de 25 años, ¿no es cierto? Hemos impulsado y nada, y no avanza, y ahora estamos viendo lo que estamos viviendo. Ahora, ¿qué ocurre? Se sube el dólar, no hay la importación y empieza el contrabando. Y a partir del contrabando nadie garantiza que este medicamento siga el curso regular, claro, para garantizar el 100% de la efectividad de la molécula del medicamento, ¿no es cierto? Y al margen hay la gente inescrupulosa que empiece a falsificar los medicamentos, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos visto en la pandemia también. Entonces, corremos pues grandes riesgos, la salud y en la cuestión de medicamentos no es una cosa que tú puedes agarrar, no te gusta y botar, sino está ingresando a tu cuerpo para ayudarte a algún tipo de dolor, curarte alguna enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, es serio la situación, ¿no? Doctor, muchas gracias por este contacto con nosotros aquí en vivo, compartiendo, claro, esta preocupación que tiene que ver con los medicamentos, los precios elevados y la escasez de muchos otros. Muchas gracias. No lo he escuchado. Simplemente gracias, doctor, agradecerle por haber estado con nosotros. Vamos a hablar de salud, señores, tomando en cuenta que ya han comenzado los incendios forestales y las quemas que ya estamos teniendo, han aumentado de más de 1,000 a más de 4,000 focos de calor, exactamente, pero que ya están generando humareda. Hay una humareda que ya se está sintiendo, por lo menos en algunos departamentos. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cuán grave es? Tomando en cuenta que todavía tenemos enfermedades respiratorias en nuestro medio, ¿no? Y en diferentes departamentos. Vamos con la doctora Ariana Kisber, especialista en neumología, para poder hablar de esto y saber cómo podemos cuidar nuestros pulmones. Doctora, gracias por estar aquí. Muy buena noche, muchas gracias por la invitación. Pues sí, como mencionan, los incendios forestales son un factor muy importante. Recordemos, la contaminación ambiental causa grandes daños a distintos niveles, tanto en personas con factores de riesgo como también en la población en general. Hablamos de contaminación ambiental, tanto la contaminación del aire, del suelo, del agua. Y los incendios forestales son un factor de riesgo justamente para la contaminación del aire. Ojo, estos 3 tipos de contaminación no necesariamente están separadas. Todos estos químicos que producen los incendios forestales, los hidrocarburos, nitrógeno, todo esto lo que causa es irritación, inflamación y lamentablemente incluso llega a causar alteraciones en el ADN. De esta manera es que se convierten en carcinógenos, es decir, factores que a la larga pueden ocasionar cáncer en distintos. ¿Cuándo a la larga? Eso, a ver, ¿cuándo a la larga? No, pues el tiempo no es específico. Cada persona tiene un sistema de actuar diferente. Puede ser de acá a 2, 3 años, como puede ser de acá a 10, 15, 20 años. Ahora, bien lo decía Luciana, no estamos hablando de incendios forestales, todavía estamos hablando de focos de calor, bien, para aclarar. Pero a ver, en este caso, contaminantes, ¿una parrillada? También. ¿Una parrillada por semana? Perfectamente, parrillada. ¿El cigarrillo? El smog. Exacto. El smog, cocinar con leña, los pesticidas que se utilizan comúnmente,
los aerosoles que estamos utilizando constantemente, incluso dentro de los domicilios. Todos estos son contaminantes. Habíamos dicho, contaminantes del aire, llegan a precipitarse, contaminan las aguas, contaminan los suelos. Y cuando contaminan los suelos, pues también están contaminando los alimentos que estamos consumiendo día a día. Contaminan las aguas de la misma manera. Ahora, evidentemente en esta época del año, quienes padecen de enfermedades crónicas como asma o algún tipo de problema o dificultad respiratoria sufren las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podemos darle a la gente? Exacto, habíamos dicho, todos estos contaminantes causan problemas crónicos a larga data, como también problemas agudos. Dentro de los problemas agudos, entre los grupos de riesgo tenemos personas que tienen enfermedades respiratorias como asma, EPOC, entre ellos bronquiectasias como en nuestro medio, personas también con enfermedades cardiovasculares, personas con enfermedades neurológicas, renales, pueden causar también pediátricos, extremos de la vida, personas embarazadas, personas adultas mayores. Ahora, si estamos hablando estrictamente del tema respiratorio, que es en cuanto a la contaminación del aire se refiere, todos estos grupos de riesgo pues tienen similares complicaciones. ¿Qué medidas podemos tomar para evitar estas complicaciones que pueden llegar desde irritación de los ojos, exacerbaciones en el asma, es decir, que estas personas no puedan respirar, problemas como enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, alteraciones en el desarrollo del bebé en el caso de las embarazadas? ¿Qué medidas tomar en general? Nos es muy importante, uno, la protección de la vía respiratoria. ¿Qué me refiero? Tenemos que evitar tener contacto con el aire que está contaminado. ¿De qué manera? Utilizando los barbijos, no cualquier barbijo. Los barbijos que cuestan 1 o 2 bolivianos, lo siento, serán muy bonitos, pero no están elaborados para protegernos de esta contaminación ambiental. Necesitamos un barbijo que nos pueda cubrir la nariz y la boca por completo. ¿Cuáles son estos? Tenemos los KN95, los N95, ya muy conocidos durante la etapa del COVID. Y también pues limitar nuestra salida o nuestra exposición fuera de los domicilios. Y esto también depende mucho de algo que se llama índice de calidad del aire, que es una escala que nos ayuda pues a uno, tomar en cuenta estas medidas y segundo, también pues limitar nuestra exposición, si puede ser unas horas o en el extremo, que limitemos nuestras salidas cuando es extremadamente necesario. Ya en estas etapas incluso estamos viendo suspender las clases si fuera necesario, no solamente en el nivel primario, sino también en niveles superiores como son las universidades y otros. Ya hemos dicho, protección con los barbijos, limitar las salidas fuera de nuestros domicilios, cerrar puertas y ventanas. Eso en caso realmente de una catástrofe ambiental, ¿no es cierto? De hecho, no necesariamente. Tenemos una escala, con esta escala de la índice de calidad del aire, donde de 1 a 50, normal, estamos bien. De 50 a 100, relativamente moderado, regular. Y deberíamos todos los días medir, ¿no es cierto?, la calidad de aire, pero no lo estamos haciendo. Solamente en épocas en las que sí aparecen los incendios forestales, recién medimos la calidad de aire, pero bien lo que dice. En la casa también deberíamos tener cuidado con los contaminantes. Exacto, también hay contaminantes en el domicilio, como le habíamos mencionado, los aerosoles, el hecho de cocinar con leña, en varios de los domicilios, sobre todo, pues, como es en nuestras áreas rurales, también el uso de la calefacción, sobre todo aquellas que funcionan a gas. Sí, exacto. Importante lo que nos está diciendo y muchas gracias, doctora Kisbert, por habernos acompañado, darnos este detalle. Es una manera de prevenir lo que va a suceder y de que usted, que tal vez padece de alguna enfermedad, pues se cuide y mucho. Gracias, doctora. Hacemos una pausa aquí en vivo, ya volvemos. Muchas gracias a ustedes. Tiempo de irnos, querida Luciana. Buenas noches, Miriam. Buenas noches.